Buenas noches, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos a hacer estos estrenos en la noche. Hoy vamos a cambiar un poquito la temática del programa, solamente un poquito, porque en el primer bloque vamos a hablar con Laura Micone. ¿Quién es? Es una psicóloga y le vamos a preguntar qué nos pasa en estos tiempos de pandemia. Uno ve a veces algunos titulares en los medios de comunicación y se pregunta qué nos está pasando, cómo nos está golpeando el encierro, ¿no? El tener que estar en la casa, aunque ahora de una manera un poquito más flexibilizada. Y en el segundo bloque vamos a hablar, sí, otra vez volvemos a hablar de la cultura y algo muy lindo que está haciendo el Centro Cultural Héctor Tizón, que es dar clases de distintas actividades artísticas a través de las plataformas de las redes sociales. Vamos a hablar con Micaela Maldonado, una profesora de danza que no perdió el contacto con sus alumnos porque el Facebook y todas esas herramientas la está utilizando para poder dar clases y bueno, vamos a ver cómo sigue esto después, post pandemia. Una breve pausa y ya hablamos con Laura Micone. Seguimos en Extraños en la Noche. Decíamos íbamos a hablar, a ver qué nos está pasando en esta pandemia. ¿Cómo estás, Laura? Muchas gracias por venir. No, a ustedes por el espacio. ¿Qué nos pasó? ¿Enloquecimos en esta pandemia? Digo, como sociedad, ¿no? Y sí, nos pasó muchas cosas, ¿no? De repente, esta situación particular que estamos atravesando todos, porque nadie queda exento de esto, desde algún lugar, sí, es verdad que lo atravesamos todo, pero también es cierto que las realidades de cada uno son diferentes, ¿no? Y que los recursos también son diferentes y que nadie zafó, pero que todos, particularmente o subjetivamente, buscamos la forma de ir adaptándonos a esta situación. Entonces, como digo, las realidades son todas diferentes, las estructuras de personalidades son diferentes. Pero hay un punto que es común a todos, somos seres esencialmente sociables. Absolutamente. Bueno, y esto de impedirnos sociabilizar... Absolutamente. Nuestro cerebro es un órgano social, ¿sí? Si uno estudia un cerebro, uno se da cuenta que casi todo nuestro cerebro está preparado para vincularme con el otro, ¿sí? El lenguaje, el pensamiento, las emociones, digo, todo está preparado para eso. O sea, de verdad somos esencialmente sociables. Entonces, de repente, esta situación un poco coartó, obstaculizó un montón en parte de todo el estrés que uno está atravesando, la mayor parte creo que tiene que ver con esto, ¿no? Más allá, digo, del COVID, más allá de la misma enfermedad, del contagio y todo lo que uno está atravesando, me parece que lo que más afectó a mucha gente tiene que ver con el aislamiento, tiene que ver con el confinamiento, con la prohibición de una serie de cosas que han empezado a surgir y que uno se tiene que acomodar a eso, ¿no? ¿Nuestro cerebro se puede acomodar a eso o no? Sí, nuestro cerebro se puede acomodar a eso. Los seres humanos naturalmente solemos adaptarnos y acomodarnos a las situaciones, ¿sí? Somos animalitos de costumbre, habrán escuchado por ahí que se dice muchas veces. Pero bueno, hay situaciones particulares donde a uno le puede costar más que a otros y que también depende de lo estresante y lo traumática que sea la situación, porque como digo, una pandemia no es una cosa menor, ¿no? No es me mudé de casa y bueno, tengo que hacer una serie de adaptaciones y nada más, no. Esto es y conlleva otros factores más importantes que además ponen en riesgo nuestra vida. Entonces, claramente que el estrés ahí aumenta por toda esta sumatoria, ¿no? De cosas, aislamiento, contagio, pérdidas. Hay una serie de factores que nos pone todo el tiempo en una situación de alerta. ¿Hay temor también? Sí, claro, hay mucho temor. Sí. De hecho, yo creo que el miedo y el temor es la primera emoción que todos experimentamos en una situación como esta, ¿no? Es la emoción como más antigua y que todo el mundo enseguida la puede vivenciar enfrentando situaciones como esto que estamos atravesando ahora en la actualidad. Entonces, ahora, yo voy a tu consulta y te digo, ¿qué tengo que tener? ¿Miedo al COVID o respeto al COVID? Bueno, ese es el punto, ¿no? Miedo vamos a tener siempre, ¿sí? No podemos zafar de tener miedo. Los seres humanos siempre tenemos miedo. De hecho, el miedo, bueno, es una emoción que forma parte de nuestra vida y que no podemos evitar tenerla.
El tema no es el miedo, sino lo que hacemos con ese miedo. Si el miedo de repente me va a poner en una situación absolutamente alarmante, de la cual no me voy a poder adaptar, y el pánico solamente me va a llevar a disfuncionalizarme, entonces estamos en un problema. ¿Sí? Entonces el punto es no evitar tener miedo, porque no lo podemos evitar nunca, o sea, eso no va a pasar jamás, el miedo va a estar. Ahora, ¿qué hago con este miedo? ¿Cómo trabajo recursos, ¿sí?, para que de alguna manera este miedo no me paralice y uno responsablemente pueda enfrentar, ¿no?, esta situación de la mejor manera, como creo que lo venimos haciendo, sobre todo acá en Jujuy, que ahora en la actualidad está todo tan flexible, se han ido flexibilizando un montón de cosas. Pero yo noto todavía gente que tiene miedo de salir. Sí, pero eso no te quepa la menor duda. De hecho, va a pasar esto y va a quedar mucha gente, por más que ya estemos... Vamos a dar un ejemplo. Se terminó todo. Apareció la vacuna. Apareció la vacuna del COVID y de repente ya podemos salir sin barbijo, podemos saludarnos, podemos hacer todo lo que hacíamos antes. Y va a haber gente que no va a querer salir de la casa, va a haber gente que va a tener mucho miedo aún, va a haber... Eso se llama trastorno de estrés postraumático, ¿no? Aparece justamente una colita de sintomatologías a partir de algo que se vivenció, traumático para uno, muy estresante, y que cuesta salir de ese lugar. Por más que uno ya le diga al otro, no, pero quédate tranquilo que ya está la vacuna y ya no te vas a morir de esto y va a estar todo bien, ¿no? Al otro, en su representación mental, en su esquema mental, le va a llevar un tiempo adaptar esa situación, ¿no? Pero eso ya es un caso de trastorno. Claro. ¿No? Ya estamos hablando de un trastorno, no estamos hablando del miedo común que puede llegar a tener cualquiera y que así también tenemos el otro extremo donde hay gente que no termina de tomar conciencia. Tenemos de todos los casos. Pero esto del estrés, del trastorno de estrés postraumático, es algo muy esperable, sobre todo ahora los psicólogos estamos con mucha demanda, ¿no?, en la actualidad por todo esto que venimos atravesando y se espera a posteriori. El pos. Exactamente, toda una consecuencia, una colita de todo esto que por más que se normalice en algún momento va a continuar. Pues es que cuando yo empiezo a escuchar y a consumir noticias, porque obviamente ese es mi trabajo, aquellos que tienen la responsabilidad de conducir esta situación, escucho palabras como guerra, cañones, algún cañonazo nos va a entrar, a esta guerra la libramos entre todos. Uno, un tipo grande más o menos, se adapta. Pero yo me pongo en la cabeza de un chico, ¿cómo le explicamos que estamos en guerra? Cuando en realidad no estamos en guerra. Exacto. Bueno, sí, la cabeza de los chicos funciona de otra manera absolutamente, ¿no? Yo no me especializo en pediatría específicamente, pero los chicos por ahí tienen un poder de adaptación mucho más natural que los seres más grandes, que los adultos, ¿no? Y a veces ellos en estas situaciones son más responsables que los propios adultos. Pero no les impacta de alguna manera especial. Sí, claro que les impacta. Ojo, y a los grandes también, ¿no? A todos. Nadie zafa de este impacto, ¿no? Nadie zafa, pero digo, obviamente que la contención que tengo alrededor es sumamente importante, ¿no? No es lo mismo un niño que tiene un papá, que tiene una mamá, que contiene, que le da las herramientas, los recursos, que un niño que no lo tenga. Claramente que el impacto va a ser diferente. En general, los chicos tienen otra forma de responder a estas situaciones, muchísimo más natural que los adultos. Generalmente somos los adultos a los que más nos cuesta flexibilizarnos ante estas cosas. Los chicos no tanto, pero claro que importa lo que tengo detrás, ¿no? Claro que importa la realidad que tiene el nene detrás. Hay niños que... la casa es su escuela, ¿no? Entonces, claramente no podemos equiparar ese niño que el que está en su casa cómodo, tranquilo, con los padres, con su play, con una cama elástica, Claro. O sea, hay realidades distintas y yo creo que esa subjetividad hay que tenerla en cuenta también, ¿no? ¿Hay que tener cuidado con las palabras que usamos en esta pandemia? Yo creo que sí, yo creo que hay que tener cuidado, siempre hay que tener cuidado con las palabras que uno utiliza, o mejor dicho, con el sentido que se le da a las cosas, porque por ahí en querer generalizar algo,
y uno se olvida de estas cuestiones puntuales y subjetivas que quizás no son la mayoría, o capaz que sí, porque algunos no tomamos dimensión, ¿no?, de la cantidad de gente que hoy no tiene una casa cómoda, que no tiene una habitación para él solo, que no tiene una computadora para hacer las clases virtuales con el profesor. O sea, es una realidad diferente que, por supuesto, el impacto va a ser diferente. Que 8 personas viven en una habitación y media. Absolutamente, ¿no? Son cosas diferentes, distintas, y que no podemos ponerlas en el mismo lugar. O sea, hay que, en ese sentido, cuando uno hace referencia a estos temas, lo tiene que tener en cuenta, ¿no? Lo tiene que tener en cuenta. Cuando te llaman por teléfono y te dice, Laura, necesito verte, ¿no? Sí. ¿Por qué generalmente que necesitan verte? Pues no aguanto estar en mi casa, porque necesito salir, no lo soporto malos chicos. De todo, hay de todo. Porque por eso te decía, ¿no? Depende de la realidad de cada uno. Hay gente que va y te dice, no soporto la soledad, vivo solo y ya esto me está matando. Hay otro que te mira y te dice, no lo soporto al que tengo al lado. Quiero que se vayan algún rato a hacer algo porque ya nos vamos a divorciar mañana. Hay gente que no, hay gente que... Récord de divorcio en China. Récord de divorcios, claro, porque obviamente que impacta en el vínculo, ¿no? En esto de estar tanto tiempo en un mismo lugar, compartir un espacio, uno necesita sus tiempos también. Entonces es lógico que en algún punto eso empiece como a exacerbarse. Sin embargo, bueno, depende mucho de los recursos de cada persona, de cada familia, del funcionamiento, del lugar físico en donde cada uno esté. ¿Cómo se lleva una convivencia en estos tiempos de pandemia? Es muy complicado hablar de convivencia, ¿no? Porque convivencia, hay millones de formas y es verdad que la pandemia nos pone en un lugar muy particular, pero la pandemia lo único que hace por ahí es potenciar cosas que ya traemos, ¿no? No es que vamos a culpar ahora a la pandemia por absolutamente todo lo que nos está pasando. O sea, no me divorcié, es culpa de la pandemia. Yo no creo que sea culpa de la pandemia, sí creo que puede ser un factor que está contribuyendo, ¿sí?, algo que ya venía y que se está sumando y que claramente dio lugar, ¿no?, a algo. Pero no vamos a echarle tampoco toda la responsabilidad a la pandemia de todo lo que nos pasa. Sí, en este momento la pandemia me hace sentir miedo de estar solo y también tengo que empezar a trabajar y darme cuenta y pensar si esta soledad que me pesa es realmente solamente hoy en la pandemia o viene de otro momento, ¿no? Y que quizás solamente la pandemia me lo está como mostrando, me lo está poniendo en un lugar mucho más visible. Entonces, son cosas que, bueno, hay que tenerlas presentes y eso hay que trabajar, ¿no? Eso se trabaja en un espacio terapéutico o psicoterapéutico, en donde uno empieza a visualizar un montón de cosas que tiene que ver con uno mismo, claramente. No podemos desconocer que lo externo, en este caso lo que está pasando con la pandemia, nos pone en un lugar difícil a todos, ¿no? Pero también la combinación entre lo externo y lo interno es muy importante. ¿A qué se le tiene más miedo? ¿A lo que pasa dentro de la casa o a lo que pasa fuera de la casa? Qué buena pregunta esa, ¿no? Porque muchas veces, de hecho, bueno, quizás ahora que estamos un poco más flexibilizados con todo, no pasa tanto, pero antes, cuando ya veníamos muy rigurosos con esto de no poder salir y que realmente estábamos haciendo un confinamiento, yo les preguntaba mucho a mis pacientes, a ver, ¿dónde creen ustedes que realmente está este caos, ¿no? ¿Está ahí afuera con todo lo que está pasando o de repente está acá adentro que tengo que empezar a enfrentar cosas mías, que tengo que darme cuenta de cosas que usualmente ni las miro porque como ando ocupado todo el día, ando haciendo cosas, pagando cuentas, teniendo responsabilidades afuera, entonces de repente ahora estoy acá adentro, ¿no? Y tengo que empezar a mirar desde otro lugar. ¿Y qué es lo que me trae más angustia al final, ¿no? ¿Lo que está afuera o lo que está adentro? O las dos cosas, porque de repente también es una fusión de ambas cosas que me está poniendo en un lugar complicado y que estoy empezando a ver el malestar de eso, ¿no? ¿Cuánto influye en este miedo lo que vemos en televisión todos los días? A esto que te decía, ¿no? La guerra, los cañonazos, sí. Yo creo que influye mucho y a veces influye negativamente. Porque la información, yo siempre digo que es muy importante. Uno tiene que saber a qué se está enfrentando, cuáles son los recursos y los protocolos que tiene que seguir con responsabilidad. Uno mira el COE, ve los lineamientos y uno se adapta a eso porque más o menos es lo que nos está organizando hoy en día. Entonces está muy bien que uno tenga información. Ahora, ¿el foco solamente lo voy a poner ahí? No. Esa es la pregunta. ¿No? El foco no tiene que estar solamente puesto en si hay tantos muertos, tantos infectados. No, yo creo que el foco tiene que estar puesto en una serie de cosas subjetivas, y digo subjetivas porque a cada uno
nos llama la atención y nos motiva a cosas diferentes. Y me parece que a veces el exceso de información influye negativamente en ese sentido, porque uno está focalizado en una situación... Pero uno elige el exceso de información. Claramente, uno elige. Siempre elegimos, en este mundo elegimos, la mayor parte de las cosas son elecciones que uno hace. Lo que pasa que, bueno, al estar en la casa, al estar sin hacer nada y tengo el tele y todos los canales pasan, bueno, es como más fácil, ¿no? Involucrarme en esta situación de estrés. Entonces, eso lo único que hace es ponerme como muy alerta en la situación. Es como que mis funciones cognitivas, de repente mi atención, mi concentración, mi memoria, mi pensamiento, están todo el tiempo en alerta, ¿sí? En base a esta información negativa que yo estoy recibiendo. Entonces, eso va a incidir directamente en mi estado anímico, en mi humor, en mis emociones. ¿Cómo me defiendo de eso? Bueno, yo creo que hay que ser consciente de algunas cosas. Y yo creo que la palabra elección, ¿no?, es una de las respuestas, porque uno tiene que ser consciente de que uno elige el camino que va a tomar, independientemente de que hay cosas que uno no puede modificar, por supuesto que sí, como la pandemia, que no la podemos modificar, pero uno elige cómo va a llevar adelante, ¿no? Si voy a prender el tele desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche y voy a ver cuántos muertos y voy a ir haciendo una curva a ver si subo de baja, o de repente me puse a hacer mandalas, a tejer, ¿no? A hacer cosas que me gustan a mí, que me encuentran conmigo misma, que me ayudan a mi autoestima, que me ayudan a conocerme mejor. Yo siempre digo, por más negativa que parezca una situación, uno aprende de eso y siempre hay algo positivo que sacar. Y por ahí esto de la pandemia a muchos nos ha hecho sacar cosas diferentes, cosas que no conocíamos, y que tiene que ver por ahí con esto que vos me preguntabas recién del tema de lo virtual, ¿no? Sí. Del tema virtual, esta cuestión de que de repente ahora todo es... virtual. Zoom, Skype, videollamada, celular, o sea... Está bien, es una forma de adaptarnos a esto que nos está pasando. Y los paradigmas van modificando, ¿no? Viste que antes decía, no, guarda el teléfono porque si vamos a comer no se puede estar con el teléfono en la mesa porque nos desconectamos todos y nos tenemos que mirar a los ojos. Y ahora capaz que es la única forma que el abuelo se pueda comunicar con el nieto. Bueno, pero ahí vamos al otro tema. ¿Es lo mismo socializar a través de una pantalla y de un teléfono que cara a cara? Seguramente que no es lo mismo, ¿no? Sin embargo, la contención está. Sin embargo, lo que yo puedo... ¿Aparece el cariño? Sí, claro que aparece. Sí, porque eso está en lo que uno quiere transmitir. Sí, porque yo puedo estar muy cerca de otro y no transmitir absolutamente nada. No tiene que ver con la cercanía física. Por supuesto que, a ver, un abrazo no lo reemplaza nada. Un like no reemplaza un abrazo. Definitivamente no. Sin embargo, no significa, yo a la hora de hacer una sesión virtual, ¿no? Yo creo poder contener a mis pacientes y poder brindarles herramientas, casi como lo hago en mi consultorio, y ellos creo que responden a eso porque se nota la respuesta de parte de ellos, están muy cómodos con las formas, y se nota que se puede contener, ¿sí? Se nota que el lazo sigue siendo social. Bueno, ahí está, vos me tirás un tema y voy a conectarlo con algo que charlábamos hace rato, ¿no? Con el post. En el caso de ustedes, el post-pandemia, ¿las consultas pueden seguir siendo virtuales o vos les vas a pedir que vayan al consultorio? Mira, es lo que te decía recién, los pacientes se están sintiendo muy cómodos con las sesiones virtuales y hay otros que no, hay otros que te piden. Licenciada, yo prefiero, pero no solo porque no lo puede hacer, a veces es una cuestión de la que hablábamos recién, ¿no? De comodidades. Claro. En mi casa no tengo un lugar para estar sola y hablar tranquila. Estoy en la cocina, pasa uno, pasa el otro. Hay gente que se puede sentar en un lugar, se prende un saumerio, se relaja en su lugar, no lo jode nadie, ¿no? Entonces como que se conecta con él, prende la computadora y estamos nosotros dos ahí. ¿Se entiende? Sí. O sea, por eso te digo que el contexto también tiene mucho que ver y cómo yo armo esa situación. Entonces, son subjetividades. ¿Vos crees que se viene una nueva sociedad después de la pandemia? Y yo creo que en algo tenemos que modificar, sí. ¿Para bien o para mal? Y ojalá sea para bien. Ojalá sea para bien. Sí, yo creo que sí. También entiendo que esto va a pasar, ¿sí? También entiendo que es una situación que no es la primera vez que el mundo atraviesa por esto, que es algo que
se puede dar, más allá de que no sepamos si realmente fue a propósito o no, si no lo vamos a saber nunca. Las teorías conspirativas que siempre aparecen. Exactamente, esta paranoia que a veces ocurre, no lo vamos a saber nunca, y tampoco es lo importante, porque más allá de que sea como sea, es una realidad y la estamos viviendo, como sea que haya sido, ¿no? Sin embargo, esto, bueno, va a pasar, nos va a dejar un aprendizaje y a lo mejor recursos nuevos, ¿sí? Para poder seguir sociabilizando de otros lugares. Yo el otro día le decía a una colega, y digo, ahora, si fuera la gripe española, ahí sí sonamos, porque el confinamiento en la gripe española no lo vamos a comparar con la de ahora. No hay forma. No hay manera. Entonces, realmente hoy la tecnología, lo virtual, ha sido un punto positivo, ha sido un punto que nos ha ayudado un montón, en un montón de cosas. ¿Sí? ¿No nos ha deshumanizado también un poco? No, yo siento que no, porque de repente, lo pienso desde este lugar, nosotros hace rato que venimos ya sumergidos en una plataforma virtual, no es con la pandemia. ¿No? De una u otra manera. De una u otra manera, lo virtual ya estaba puesto en estos últimos tiempos, donde Internet, el celular, todo nos lleva puestos. Lo que pasa que, bueno, a mi entender, lo que pudimos hacer hoy es darle un uso a esta cuestión virtual donde no lo veamos negativo, donde al contrario lo podamos ver. ¿Lo hicimos más utilitario? Exacto, le dimos una utilidad donde ya no es como antes esta negatividad del celular, esta negatividad de la computadora, esta negatividad. Hoy es, conectate con la abuela, mira, la abuela te quiere ver por la cámara, fíjate cómo haces con él. O sea, hoy el paradigma se modificó, ¿no? Si vos tenés que hacer un paneo así, ¿qué sector etario sufrió más con esta pandemia? ¿El confinamiento, el estar aislados? Mira, yo como te decía hace rato, a mí me parece que, bueno, los adultos mayores yo creo que es una población muy vulnerable de por sí y yo creo que son, depende desde qué punto también lo miremos, ¿no? Porque en general yo tengo muchos pacientes adultos mayores y por ahí, bueno, el discurso es, bueno, yo estoy acostumbrado a estar solo en mi casa, encerrado, no salgo nunca, ni me enteré que hay... ¿no? Que hay aislamientos. Estoy tejiendo todo el día. Claro, o sea, es como... Pero sí me parece que es la población donde siempre hay más vulnerabilidad, ¿no? El salir, el no poder hacer compras, me parece que eso sí, en algún punto afectó bastante y quizás un poco más que al resto. Pero como te digo, siempre teniendo en cuenta la particularidad de cada caso y sin dejar de lado estas subjetividades, ¿no? Que me parece también importante. ¿Qué crees que va a pasar el día después? Ojalá tuviera esa respuesta, imagínate si la tuviera ya. Sí, pues no hace cosa que nos haga un síndrome de Estocolmo y nos encerremos solos. Sí. Bueno, pero todas estas cosas son esperables, ¿no? La psiquis humana es tan amplia, tan diversa, tan compleja, que puede pasar un montón de cosas, ¿sí? Hay gente que se ha adaptado mucho más fácil, hay gente que no se puede adaptar y hay gente que le va a seguir costando la adaptación, aunque todo vuelva a la normalidad. Por eso que también me parece importante que la gente pueda consultar, ¿sí? Que la gente, hay espacios desde todos los lugares, públicos, privados, el COE está haciendo un trabajo excepcional y la salud mental hoy la tenemos que cuidar, la tenemos que... Entonces, me parece que la reflexión tiene que ver un poco con esto, invitar a la gente a que no tenga miedo de hacer una consulta, que ni siquiera es necesario que salga de la casa, que hay muchos colegas que trabajan desde este modo, hacen talleres, bueno, hay muchos recursos. Nosotros conversamos con muchos artistas, ¿no? Sí. Ariel Cortés nos decía el otro día, yo la pandemia la usé para pensar. Dice, yo pensaba a ver por dónde va a venir mi nuevo cuadro, a ver qué es lo que empieza a salir. La semana pasada estuvo Marcos Rodríguez acá, un chico, músico extraordinario, decía, yo empecé a crear nuevas canciones, José Simón lo mismo. O sea, dijeron, bueno, listo, le vamos a dar un fin, pero me parece que ellos no se sentaron a pensar, decir, bueno, voy a aprovechar la pandemia para pintar o para hacer música. Ajá. Creo que solo fue fluyendo eso. Esa es la sensación que me dejan ellos. Bueno, depende, porque hay muchos casos donde la gente realmente es consciente de lo que está haciendo, ¿no? Y decide hacer cosas.
digo, a mí particularmente también me pasó en algún modo de darme cuenta la llegada que puedo tener a la gente por una computadora, ¿no? Y cómo puedo ayudar a personas que antes no podían venir a la consulta o porque viven en Abra Pampa o porque viven en, no sé, en distintos lugares. Y de repente me pude dar cuenta que me puedo sentar en mi casa, tener un espacio para mis pacientes y para mí y ofrecerles herramientas que a ellos los ayuda, ¿sí? Y que quizás en otro momento de la vida no lo hubiera podido comprobar porque hubiera seguido teniendo el prejuicio de que si es una computadora entonces no sirve. Frío. Claro, ¿no? Y sin embargo no me pasó eso, al contrario, la respuesta de los pacientes es diferente y se sienten contenidos, ¿sí? De hecho, tengo mucha respuesta, mucha más demanda ahora, ¿sí? Que lo que podía haber tenido hace... Antes, claro. Hace unos Ahora, meses. esta pandemia también puede haber servido para que algunas personas empiecen a redescubrirse a sí mismas. ¿Y qué te parece? No sé. Yo creo básicamente que, bueno, si lo preguntas es por algo. Ya está laburando, ¿ves? Por supuesto, uno nunca deja de laburar. Yo creo que el objetivo de esta pandemia y que es el labor que tenemos por ahí los psicólogos, o bueno, voy a hablar de mí, es invitarlos a los pacientes a eso, ¿no? A esto que hablábamos del caos hace rato, sí. ¿No? ¿Está afuera o está adentro? Pero adentro, no solo de mi casa, digo, ¿no? Adentro obviamente. De uno. Y decir, capaz que esto también me ayuda a mirar un poquito más adentro mío, ¿no? A hacer una introspección, como le llamamos los psicólogos, y a empezar a descubrir cosas que quizás si no pasaba esto, jamás en la vida hubiéramos podido saber que teníamos recursos, capacidades, aptitudes, y la resiliencia también tiene que ver con esto, ¿no? Si yo tengo una personalidad más resiliente, y seguro que le voy a sacar el jugo a la situación, porque hay gente que no se puede adaptar, hay gente que se puede adaptar un poco más lento, hay gente que se adapta rápido, y hay gente que no solo se adapta rápido, sino que le saca el beneficio a la situación. Entonces, alguna vez leí un libro que planteaba improvisar, adaptar y superar. Ajá. Como objetivo. Sí, ¿no? sí. Y la verdad que en esta pandemia vi mucha gente que hizo eso. Eso. Improvisó, se adaptó y superó. Y es que la improvisación tiene que ver con esto. La improvisación es eso, saco de la galera un recurso que no lo tenía, pero ni pensado, claro. ¿No? Y no me queda otra, lo tengo que hacer. Y capaz que eso me lleva a un lugar que también es impensado y que si no hubiera pasado esto, no me hubiera pasado jamás. ¿Está bueno o está malo que en estos tiempos los psicólogos tengan mucho trabajo? Depende para quién. No, para psicólogos está fantástico, digamos. Para la gente, ¿está bien o está mal? ¿Es bueno o malo? No, es bueno. ¿O no es ni bueno ni malo? No, es bueno, es bueno. Un trabajo psicológico, un tratamiento psicológico siempre es positivo, ¿no? Porque ¿quién no pasa por una situación de estrés? ¿Quién no tiene, más allá de la pandemia, digo, ¿no? Hablando en general. ¿Pero no convivimos ya con el estrés? Claramente. Por eso digo, no le vamos a echar toda la culpa a la pandemia. Sí, exacerbó un montón de cosas, pero hay cosas que ya las traemos y que es necesario a veces ir a un otro que te pueda hacer ver cosas que vos no las vas a ver solo jamás. Ojalá que no nos agarre un síndrome de Estocolmo el día después. Ojalá que no. Yo creo que lo vamos a... De hecho, lo estamos sobrellevando muy bien. También hay que destacar, ¿no? El trabajo del gobierno, digo, del COE, que la parte pública que está haciendo muchas cosas para cuidarnos y que obviamente es una responsabilidad de todos, no solamente de ellos, pero que y todos están respondiendo, la gente está con barbijo, hace las cosas que tiene que hacer. Y más allá de la flexibilidad que tenemos hoy en día, el punto es que todavía como no volvimos a la normalidad, seguimos como en alerta, ¿no? Porque me tengo que poner el barbijo, porque tengo que salir y pensar que no me tengo que acercar al otro, ¿no? Y que el documento, que sí, que no. Que sí, el día que me toca salir, ¿no? Es una serie de estar como en esta cuestión cognitivamente trabajando todo el tiempo y eso a veces estresa. Entonces, de a poquito nos vamos acomodando, ¿sí? Y cuando nos terminemos de acomodar, seguramente vamos a tener que volver a acomodarnos a lo anterior, porque bueno, esto es así, ¿no? Uno se va acomodando a medida que va pasando todo esto. No sabemos cómo va a terminar, pero bueno, la vamos llevando. Pero algún día va a terminar. Pero algún día tiene que terminar. Sí, claro, espero que sí. Laura, muchísimas gracias por habernos gracias acompañado. A ustedes. Muchas gracias. Un placer. Una pausa y ya charlamos con Micaela Maldonado, bailarina y que da clases a través de las redes sociales de folclore.
Seguimos en Extraños en la Noche. Analía Sibila y Pablo Medrano viven en Almirante Brown. Son dos músicos extraordinarios de nuestra provincia que optaron por usar la terraza de su casa para ensayar y de paso darle un poco de música a su barrio. Ingrid Mamaní fue a ver a estos músicos en cuarentena y este es el informe. Nos encontramos inaugurando esta sección que se llama Artistas en Cuarentena en el marco de otra temporada de Extraños en la Noche, y hoy llegamos hasta el barrio Almirante Brown para visitar a dos músicos jujeños que bueno, ahora se encuentran realizando su actividad desde casa. Bueno, los dos somos docentes, somos pareja, vivimos juntos y bueno, estamos desde casa dando clases, tocando, compartiendo música. Justamente acá en mi terraza compartimos música para los vecinos y bueno, llevando adelante las clases con los niños, poniendo en contacto con la familia, con los tutores, corrigiendo tareas y bueno, desde casa haciendo la contención emocional también. Realmente es impresionante la cantidad de los chicos, cómo extrañan la orquesta, extrañan la escuela en sí. Los chicos extrañan muchísimo estar en el aula, estar con su docente, tenerlos enfrente, y los chicos esperan con ansia los videos que le mandamos o cuando toca la clase de música. Yo también soy maestra de música en la escuela primaria de Lozano. Los jueves son los días de materias especiales y ellos esperan con muchas ansias porque tocan su instrumento. También cuando uno le manda un mensaje de voz, un video dirigido al niño, le eleva la autoestima, y cuando un niño tiene una autoestima alta, un autoconcepto alto, está muy feliz y con más ganas hace las tareas. Bueno, con Analía, ella tiene una energía diferente a la mía y hay que acompañarla porque me motiva a seguir haciendo cosas, haciendo música. Yo por ahí no estoy tan acostumbrado a la exposición vía Facebook, WhatsApp, pero he aprendido. Ha sido una forma de motivación para aprender nuevas cosas y estar en contacto con otros artistas, con el público en general, con los vecinos. Ahora con Pablo nos propusimos tocar música jujeña. Nosotros los dos nos enfocamos en lo que es la música clásica, la música académica, y en esta cuarentena estuvimos explorando. Yo estuve explorando los instrumentos andinos. Toco, pero bueno, no me dedico de fondo a tocar los instrumentos andinos, pero estuvimos explorando otro tipo de música, otras obras, tocando otros compositores, y también lo que nos exige la escuela, la institución, los chicos, porque ellos también te piden canciones, te piden temas, entonces nosotros le vamos dando el gusto a los chicos compartiendo música que ellos nos piden. Hemos tenido ciclos, toda esta cuarentena fue larga, la verdad que al principio sí. Pensábamos que iban a ser 2 semanas a lo sumo y después regresamos a la escuela, así que como que al principio costó arrancar porque decíamos ya va a llegar la normalidad, entre comillas. Después vimos que no, que se prolongaba. Empezamos esto que decía Analía, a explorar, a querer hacer lo que no hacíamos o lo que no podíamos hacer por la falta de tiempo. Y bueno, nos dio esa inspiración, esa cuota de ganas, ¿no? Pero constantemente nos vamos como remotivando para realizar estas nuevas actividades en casa. Esperamos pronto reencontrarnos con los niños, porque los niños, los jóvenes nos esperan, y es necesario el contacto del docente que esté con el alumno, porque el acompañamiento y el aprendizaje que se hace en el aula es algo único, y nosotros realmente tenemos muchas ansias de poder estar con ellos, porque el arte no se transmite, es muy difícil transmitirlo en forma online o virtual. Nosotros necesitamos estar con el niño necesita escucharnos, ver las correcciones, motivarlo, digamos una necesidad mutua, creo, del docente y del alumno. Así que esperamos que pronto se pueda normalizar. Nosotros seguimos desde casa trabajando, grabando videos para los alumnos de música, estudiantes de música con ala, de nuestros otros trabajos de las escuelas, así que esperamos pronto poder reencontrarnos con ellos.
Seguimos en Extraños en la Noche. Lo habíamos dicho, ¿no? Desde el programa número 1 de Extraños en la Noche, y en la radio también lo hemos comentado, que es realmente encomiable, es muy bueno lo que hace la municipalidad en materia cultural en estos tiempos de cuarentena, ¿no? Cuando los profes que están en la MUNI, unos sí, otros no, optan por seguir dando clase y seguir en contacto con sus alumnos a través de las redes sociales. Y ahí se produjo un fenómeno que lo empecé a advertir, que las clases no solamente las seguían los alumnos que regularmente venían hasta el Centro Cultural Artizón, sino que además empezaba a sumar más gente. Vamos a hablar con una de las profes. Micaela, gracias por venir. No, gracias por invitarme. ¿Por qué optaron por las redes sociales para dar clase? En el caso tuyo de folclore. Claro, para seguir en contacto con los alumnos, con la gente que ya era habitúe del Centro Cultural, aparte para poder aportar con un poquitito en lo que es cultura, para entretener a la gente, compartir cosas con la gente, para poder llevar, no sé, adelante esto lo que estamos viviendo, que es atípico, hay que adaptarse, y la idea era aportar un poquito, ¿no? Con granito de lo que nosotros sabemos hacer, salir un par de minutos al aire y enseñar lo que sabemos. ¿Se puede enseñar danza folclórica a través de la web? Y yo creo... A ver, eso yo creo que vos lo podés medir a través de la devolución que te hacen tus alumnos, ¿no? Exactamente. Yo tengo devolución de parte de mis alumnos, los que yo ya tengo agregados a mi grupo de WhatsApp y todo eso, que son los que me van guiando. Profe, un poco más claro en esto, repita esto, no nos quedó claro. Y bueno, y después las devoluciones que hace la gente mediante los comentarios, ¿no? Que va saliendo la clase en vivo y van saliendo los comentarios. Ahora debe ser muy difícil estar bailando y viendo los comentarios, ¿no? Yo, gracias a Dios, salvo ayer que di una clase que estaba sola, tenía que dejar de dar la clase y fijarme cuáles eran los comentarios, o si estaba saliendo bien y qué sé yo. Pero tengo a mi hija, que ella me ayuda. La tecnología para mí no es lo fuerte, entonces bueno, ella es la que me ayuda a salir al aire. Mamá, te salís de foco, bailá acá, me va guiando, me va ayudando. Por ahí me dice, mamá, te manda saludo tal persona, y eso. Pero bueno, es difícil, es difícil. Y lo que yo intento es transmitir a la gente de la manera más sencilla que se pueda, porque es difícil enseñar a bailar a través de forma virtual. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces yo intento de hacerlo simple, no ir tanto a la teoría, porque la gente no te va a entender eso. Te va a entender si te ve, si te ve, cómo te moves. Por ahí le digo a mi hija, baja el celular, enfoca los pies, que quede clarito. Bueno, es lo nuevo, adaptarse a esta manera de enseñar, para que la gente entienda. Porque tenemos que ponernos en situación. No solamente los alumnos estaban en cuarentena, sino vos también estabas en cuarentena. Claro, exactamente, también en cuarentena. Cuando a mí me propuso esto mi coordinador, Joaquín López, él tiró la propuesta. Estaba en nosotros, a ninguno nos obligó de sumarnos o no. Porque es nuevo, es nuevo. ¿Y qué hacemos? Porque por ahí vos te ponías a pensar, no solamente te van a ver tus alumnos, sino te va a ver gente de otras provincias. Tengo gente que saluda de Córdoba y de Buenos Aires, que se prenden, a veces están conectados y se prenden a la clase. Y era difícil para nosotros decidir. Yo siempre soy miedosa a todo lo nuevo. Digo, analizo, pienso. Y yo digo, pero si estoy en mi casa, estoy en cuarentena, estoy al vicio, trabajo en algo, aporto con algo, bueno, me sumo y estoy en mi casa, en mi ambiente, pero ni aún así los nervios te matan. ¿Ah, sí? Sí, ni aún así. Los nervios, termina la transmisión y Recordemos respiro. que es en vivo la transmisión. No es en vivo. Es en vivo. Trato de hacerlo relajado, tomo agua, hablo con la gente. Por ahí la experiencia que uno tiene enseñando en vivo a las personas te sirve para esta clase
de este nuevo método de dar Alguna clase. vez que vos nos acompañaste en Radio 2, nos contabas que cuando te venías al anfiteatro de las Lavanderas con tus alumnos, vos me decías que había una retroalimentación, ¿no? Exactamente. Que era el contacto permanente, te alimentaba a vos también como profesora. Sí. Ahora, a través de la pantalla, ¿cómo suplís eso? Y es complicado, es una manera de no desconectarse de eso que ya has iniciado. En mi caso particular, yo necesito transmitir lo que aprendí. En el Centro Cultural las clases son gratuitas, no se les cobra a nadie. Yo necesito transmitir. Yo tengo un problema de hipoacusia, estoy perdiendo la audición. Solamente me queda esta y que ya la comencé a perder. Capaz que sí pueda adaptarme para poder enseñar cuando ya no escuche nada. Capaz que sí, tengo que trabajar en eso también. Pero mientras tanto y eso sucede, yo digo, tengo que seguir transmitiendo lo que aprendí. No puedo ser egoísta de quedarme con lo que aprendí y no transmitir a otra persona. Entonces, también fue uno de los grandes motivos que yo lo pensé y dije, sí, me sumo a esto, a lo virtual y estar en contacto. ¿Es difícil adaptarse a lo virtual? ¿Que estás acostumbrada toda una vida a enseñar cara a cara? Sí, es difícil. Es difícil. En mí en particular es más difícil en forma virtual que directamente en contacto con las personas. Es difícil. ¿Cuál es el problema? A ver, si la persona del otro lado habrá recibido lo que le quise transmitir, ese es el gran desafío o la gran pregunta que te hace. Esa es la pregunta. De hecho, mi pregunta sale al aire. ¿Han entendido? Y como que yo espero la respuesta del otro lado. Y bueno, yo espero que sí. Si no, digan, yo vuelvo a repetir. Y me queda eso ahí. ¿Han entendido? ¿Qué onda? ¿Está bien? ¿Quedó clarito? Y como si estaría la gente ahí delante mío. Ahora, te saco de tu rol de profesor y te llevo a tu rol de bailarina. Sí. ¿Extrañas el escenario? Sí, sí. Al punto del llanto. Al punto del llanto. Yo no solamente bailo porque me gusta ponerme un traje, bailar. Yo bailo por terapia. A mí me cuesta mucho subir a un escenario porque depende de dónde esté ubicada la música, llega 2 segundos más tarde a mis oídos. Yo bailo por conteo. Si yo inicio justo con el conteo y conozco la música, puedo bailar. Si no, me cuesta. Como yo sé que cada vez me va costando más, pero mientras yo siga bailando, es como entrenar mi oído, es como entrenar... yo siempre dije, es como entrenar mi corazón. Para mí, lo que yo más aprendí en la danza es la pasión por la danza, arriba del escenario. Y eso no te lo da una academia de danza. El escenario ¿Eso te lo es da. instinto puro? Sí. El escenario te da la pasión por la danza. Y eso es lo que a mí me gusta transmitir. Lo nuestro, el folclore, nuestra pasión. No necesitas ser Norma Viola ni el Chúcaro para brillar. Cada uno tiene su propio estilo para bailar. ¿El folclore cómo es? Y ahora, ya no... pensá que decía, vamos a venir a hablar de las clases virtuales. ¿El folclore cómo es? Mientras más sencillo, mejor. Mientras menos, más. Sí, porque mientras menos es más clarito lo que vos querés transmitir. En el folclore nosotros no podemos hablar para transmitir lo que nosotros estamos presentando. Lo tenemos que mostrar con nuestro cuerpo, con los movimientos, con la danza. Mientras más sencillo, para mí, mientras más sencillo es más claro el mensaje que vos das. ¿Vos crees que lograste hacer eso a través de la web? Por los comentarios de mis alumnos se está logrando. Se está logrando. Creo que falta más. Por ahí yo digo, capaz que sea necesario salir 2 veces al aire durante la semana y no una vez. Me tomo el trabajo de repetir lo que se aprendió la clase pasada y marcar lo nuevo de esa clase como para que la gente... A ver, ¿cómo hiciste? ¿Comenzaste de cero? De cero. O sea, tu primera clase a través de internet fue tu primera clase del año. Sí, exactamente. Y de cero. Desde el paso básico, principal, arrancamos de cero. Se sumaron los que sabían y se sumaron los que no sabían. Tengo 3 personas que están aprendiendo a bailar en forma virtual.
y aprendieron el paso y las castañetas y las coreografías a través de forma virtual. Y la idea también era que nosotros teníamos la esperanza cuando iniciamos con las clases, que se levante la cuarentena y retomar clases en el Centro Cultural. Y que se sume ya esa gente que ya estaba aprendiendo a bailar en forma virtual. A través de internet, claro. Claro, y que se sume. Bueno, todavía no hay tiempo, digamos, todavía no sabemos cuándo va a ser. Y no sabemos, cada vez se extiende más. Y bueno, pero la idea es que cuando retomemos, esa gente se anime y venga al Centro Cultural y se sume. Cuando vos nos acompañaste en la radio nos contabas que la mayoría de tus alumnos eran personas mayores. Sí. ¿No? Esas personas mayores son las que más necesidad tienen de estar en sus casas. Sí, ¿no? Exactamente. ¿Cómo crees vos que va a ser la reacción cuando puedan salir? Y van a... todo tipo, intelectuales de todo tipo. Esto fue particularmente... participar. ¿Vos tenés previsto seguir con las clases mientras dure la cuarentena? Sí, vamos a seguir. Ahora, ¿cómo haces para enseñar a bailar sin pareja? Eso se complica muchísimo, trato de que quede claro, que se lo repito una y mil veces, yo estoy en mi base, en el frente está mi compañero, en su base, trato de recalcarlo todo el tiempo para que se entienda que estoy bailando con una pareja. Es porque difícil. La clave del folclore es el baile en pareja. En pareja. ¿No? Es difícil, pero los movimientos que tenemos que hacer, en el que tenemos que encontrarnos y todo eso, ¿cómo los marco? Hablando. Y acá está mi pareja, y yo lo tengo que mirar porque estoy bailando con mi pareja. Algo divertido como para que la gente se enganche. Que tu hija haga de pareja, digamos. No quiere salir, no. Es más, siempre se viste, le digo, pero ella tiene las esperanzas de estudiar productora, de trabajar en los canales. Le digo, bueno, comenzás con esto. Y le digo, pero un día vestite bien porque yo te quiero mostrar quién es. No, mamá. Y sale todo así mal vestida, todo para que yo no la muestre. No quiere. Y ella sabe bailar, pero bueno, no la puedo obligar. ¿Lo que vas a enseñar te lo pide la gente o es tu currículum normal? Me refiero que ven, te dicen, profe, queremos aprender cueca, queremos aprender bailecito. ¿O es lo que vos ya tenés previsto enseñar durante el año? En realidad ya tenía previsto enseñar otro tipo de danza este año, si no sucedía esto de la pandemia. Pero proponen, queremos aprender samba, pero voy de a poco, porque como comencé de cero, no puedo marcar un día de cero y el otro día marcar el paso de samba, que es más complejo. Entonces yo voy armando mi programa y voy avanzando de a poquito para que todos puedan enganchar bien. Sí, que me parece, y lo decía en la presentación del programa y cuando te presentaba, me parece extraordinario esta iniciativa del Tizón. Y te voy a decir, porque vos sabés que, y esto lo hemos conversado con Ariel Cortés, con Marco Rodríguez, con el propio José Simón, no solamente los artistas, como es el caso tuyo, necesitan mostrar lo que hacen, sino en tiempos de crisis la gente necesita consumir cultura. Exactamente. Eso para mí es fundamental, ¿no? Bueno, así. Y el Centro Cultural trabaja por y para la gente, que a cultura se refiere. Entonces, fue una manera de idear de qué manera seguimos en contacto. Y no solamente seguir en contacto y no perder nuestro público, nuestra gente, sino poder aportar algo, como sentirte útil en esta pandemia. Estás en cuarentena, no podés salir, pero ¿de qué manera puedo colaborar? ¿De qué manera puedo ayudar? O sea, está la gente del gobierno que se encarga de cuidarnos, el protocolo, todo eso. ¿De qué manera le podemos colaborar? No podemos ir a cuidar que la gente use barbijo, no estamos preparados para eso, pero sí estamos preparados en otras ramas, que es cultura. Podemos entretener. Vos sacás una persona, por ejemplo, mi padre y su compañera. Se preparan para la clase. Me dicen, ¿vas a salir? Sí, ya estamos listos. Corren el living, preparan el espacio. Se pone las botas. Se pone las botas. Él aprendió a bailar conmigo, mi papá. Y se ponen y esperan la clase. Entonces,
es 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos que dura la clase, que no estás pensando, sigue la pandemia, qué va a pasar, la economía, no me alcanza. Son 40 minutos que ocupas tu cabeza en bailar y te sacás el estrés, te sacás los nervios, te sacás todo lo que vivís, porque todo el día es noticia que pasa esto, que pasa lo otro, y te enfermas, te angustias. ¿A quién le sirve más? ¿Al que está del otro lado aprendiendo a bailar o a vos que estás enseñando? A los dos. Porque yo, cuando tengo que preparar una clase, no es que voy y digo, bueno, hoy voy a dar tal cosa. No, preparo la clase, busco el movimiento, practico la manera de decirlo, practico la manera de moverme, cuestión de que se quede claro. Practico como si estaría la gente, como si estaría saliendo al aire, para que no me den nervios y no me bloquee. No es de dar nada más una clase. Y ya me entretengo y ya salgo un momento de pensar. A mí lo que por ahí me pone muy nerviosa es que yo tengo una hija estudiando en La Plata. No la pude traer y ella no quiso volver, porque me dice, mamá, ya invertimos en mi educación. Si me vuelvo, estaríamos invirtiendo el doble. Yo voy a ser valiente y me quedo acá. Y bueno, estoy pensando, está en La Plata, Buenos Aires, hay más contagiados, y estoy pensando permanentemente en ella. Cuando me toca preparar la clase, salgo de ese pensamiento, voy al internet, busco la música, el material, de qué manera puedo preparar esto, busco el material, que esté lista la pollera, los zapatos. Ya salgo. ¿Te producís para...? Sí, vestuario, la pollera, cimbitas, peinado, maquillaje. Mi hija que por ahí me arregla antes de salir, esto va a salir feo, qué sé yo, me guía bastante. Y ya nos entretenemos las dos. Claro, y ya ocupan gran parte de la tarde. Exactamente. Micaela, le contemos a la gente, ¿a qué hora? ¿Por Facebook y por qué canal de Facebook? Salimos por medio del Facebook del Centro Cultural Héctor Tizón. Aparte, los días martes a las 20 horas son las clases. ¿Se juntan ustedes los distintos profes, el de música, el de dibujo y demás, y intercambian opiniones o se juntan o se mensajean intercambiando opiniones? ¿Cómo hacer? No, en lo que es danza estoy yo sola enseñando. Y todos estamos cada uno separado con su rubro. Está pintura, está arte, está estiramiento, elongación con la profe Nadia, y yo en parte de folclore. Lo único que hacemos es estar en contacto con el coordinador y preguntarle a él que nos guíe. ¿Está bien? ¿Te parece esto? ¿Qué sé yo? Y él nos va guiando. Está bueno esto, ¿no? De seguir trabajando y, como decías vos, seguir dándole algo más a la gente, ¿no? En estos tiempos. Sí. Se siente bien. A mí me llena de orgullo poder hacerlo. Me parece que después de la cuarentena vas a tener que dar clase. Acá en el Tizón y por internet también, ¿eh? Por internet también. Y bueno, para eso estoy para servir. El que no vive para servir no sirve para vivir. Micaela, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vos, muchas gracias a vos. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos juntamos el próximo jueves acá en Canal 2 y hacemos otros extraños en la noche. Chao.